Dos Pascuas judías. Sí, así como usted lo está escuchando. Ahora, con propósito de que el mundo católico romano va a celebrar en 2 días más lo que ellos llaman la Semana Santa, que proviene justamente de las Pascuas, por lo que ya hemos descrito en programas anteriores. Hoy día vamos a hacer referencia a lo que nosotros hemos denominado las dos Pascuas judías. Ya hemos expuesto, como dije en un programa anterior, con motivo de la Semana Santa, que esta festividad de origen católico romano que conmemora la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén con motivo de celebración de la Pascua judía y de los panes sin levadura, del sacrificio y comida del Cordero Pascual, llevaba a juntarse en Jerusalén, según escritos de la historiografía teológica cristiana, alrededor de 1 millón de personas de todos los lugares del pueblo judío. También con motivo de esta celebración, Cristo el Señor es entregado a las autoridades romanas por los sacerdotes judíos, lo que lo lleva a su muerte de cruz, que nos otorga el perdón, pues el cargo de todos nuestros pecados en esa cruz fue llevado y allí derramó su sangre en precio por la paga de estos pecados. También dijimos que en el Evangelio no existe ningún ejemplo ni mandato divino para establecer una Semana Santa, como lo que realiza el catolicismo romano. Y dijimos además que el nombre de Semana Santa fue instituido con propósito del Concilio de Nicea bajo la idea de Constantino en el siglo IV para tratar de unificar lo que era el cristianismo de la época. Reiteramos que hoy día esta festividad del catolicismo romano, lejos de ser una festividad en la que Dios en la persona de Cristo es el centro para aquellos que se autodenominan cristianos, por lo contrario, se transforma en vacaciones y oportunidades para socializar humanamente entre las personas sin perjuicio de que puedan existir minorías que le otorgan, de acuerdo con las escrituras, una forma de adoración, alabanza y acción de gracias a Dios en la persona de Cristo. Hoy quisiéramos llevar entre ustedes entonces, como ya hemos dicho, una descripción y significado de la primera Pascua o Pascua de los judíos, en la que se sacrificaba y se comía el cordero pascual y los panes sin levadura, y al mismo tiempo se llevaba a cabo un ritual muy bien establecido por las costumbres judías. Así también expondremos lo que llamaremos la segunda y última instauración y celebración de la Pascua como una acción instituida por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que llamamos la segunda y definitiva Pascua, celebración entonces pascual, que aparece en Juan 13:21. Empezamos entonces a tratar nuestro tema. La primera Pascua judía. De acuerdo con las escrituras, en esta primera parte pasaremos a describir el origen de la Pascua de los judíos introducida en su tradición y que para los tiempos del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, como ya hemos dicho, convocaba a una gran muchedumbre a Jerusalén y al templo de los judíos. Reiteramos aquí la descripción del hecho de que en esta primera Pascua
Esta se hacía como recordatorio del día en que Jehová Dios de Israel saca a su pueblo, el judío o hebreo, de la esclavitud en Egipto, enviándolos hacia la tierra prometida. Aquí existían dos hechos esenciales que daban origen a una serie de rituales establecidos por los judíos que integraban en esta fecha sus tradiciones religiosas. El primer hecho a destacar era el sacrificio del Cordero Pascual y el derramamiento de su sangre para liberar al pueblo judío de la muerte de sus primogénitos, untando los dinteles de las puertas, y así el ángel de la muerte pasaría de largo. También el segundo hecho realizado era la cena pascual, en la que se comía la carne de este cordero, así como también se comían los panes sin levaduras, y los judíos colocaban tazones sazonados con líquidos y especies, donde los comensales untaban el pan. Hoy se usa como costumbre nuestra poner en la mesa tazones con ají, ajo, cebolla, cilantro y vinagre para acompañar la comida, ya sea comiendo con cucharas o untando el pan. Pero, perdón, esto es utilizado por el Señor Jesús para identificar a Judas, es decir, untar el, el pan en un tazón, para identificar a Judas como el traidor, quien en forma voluntaria y haciendo uso de su plena conciencia y responsabilidad que él había decidido entregarle. ¿Usted quiere saber lo que la Escritura en forma específica señalan al respecto? Lea Mateo capítulo 20 de los versículos 23 y 25, así como también eh, otros evangelistas. En esta primera cena pascual va a su familia, que era el padre de familia quien recordaba y enseñaba la importancia y el alcance de los actos ocurridos el día antes de la salida de Egipto, destacando el amor y la misericordia divina por la destinación de la muerte sustitutiva de este Cordero Pascual, por medio del cual se generó la bondad divina y la liberación de la esclavitud de los judíos desde Egipto, así como el simbolismo de los panes sin levadura, en el que la levadura personificaba el pecado y los panes al hombre liberado de él, ya que dice el Evangelio, un poco de levadura leuda toda la masa. Es una metáfora bíblica que aparece en 1 Corintios 5:6 y Gálatas 5:9. Significa que una pequeña cantidad de falsedad o de pecado puede propagarse rápidamente y afectar a toda la persona o a un grupo de personas. Esto nos debe llevar a tener cuidado de que todos nosotros podemos, de hecho, y hemos caído en tentaciones humanas y a cometer pecado cuando más bien debemos de agradecer a Dios que nos ha dado su espíritu que nos lleva a actuar por medio de su gracia para darnos el perdón y liberarnos de todo pecado. Romanos 8:22 nos dice, porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, cuando nosotros andamos en el Espíritu y en verdad en su palabra, nuestra condición de pecadores es sujeta y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Vámonos ahora a lo que nos interesa, porque esto que hemos dicho hasta aquí fue planteado en forma más profunda en un programa anterior. La segunda y última Pascua judía. Para colocar este título en un contexto bíblico, expondremos algunas citas bíblicas que nos llevarán a sostener que el Cordero Pascual comido por los israelitas el día anterior a la salida de Egipto es figura
de la segunda Pascua, en la que el Cordero Pascual es el propio Señor Jesucristo. Isaías 57 del 7 al 9, en la versión nueva, versión internacional. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Este es el Cordero de Dios, otra cita, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase que aparece en el Evangelio de Juan 1.29. Juan el Bautista la dijo al ver a Jesús, al Señor Jesús, acercarse a él para ser bautizado. Se encontraba el Señor Jesús justo celebrando la Pascua en el aposento alto, cuando Él da la autorización para iniciar el sacrificio de Él, perdón, de Él mismo, como el nuevo, único y suficiente Cordero Pascual y sacrificado en la cruz, nos liberará y nos libera del pecado y de la muerte a todos aquellos que en arrepentimiento y fe nos acercamos a Él. Veamos Juan 13:27, que dice, nueva versión de las Américas, y después de comer el pan, Satanás entró en él, Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí se inicia todo lo que es el proceso posterior de muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, con todo aquello que significa la importancia del sacrificio de este último Cordero Pascual. Ahora, ¿cómo podemos confesar la primera con la segunda Pascua? Veamos las Escrituras que nos muestran cómo nuestro Dios pone en marcha el haber provisto para nuestro perdón y consecución de vida eterna un sacrificio simbolizado en un animal caprino, como lo fue el primer cordero pascual, y como este cordero simboliza la promesa de otorgarnos un nuevo cordero único y suficiente en la persona del Señor Jesucristo, que derramó una sola vez y para siempre su sangre como pago y nos limpió de todo pecado, satisfaciendo así la ineludible justicia divina. Ahora, como sabemos que existe una segunda y nueva Pascua, ¿y quién fue el que la instituyó? Bueno, vamos a ver quién fue el que la instituyó. Ya dijimos que en la primera Pascua existía un ritual ceremonial que efectuado en la cena, era conducido, en la cena de los judíos, era conducido por el padre de familia. Allí estaban 4 copas de vino diluidas en agua, bebidas en momentos de la cena, bien establecidos, y se procedía a bendecir todos los alimentos, como el cordero, el pan, etcétera, explicando este padre de familia, que era el jefe de la ceremonia, la importancia y significado de cada cosa efectuada al interior de este ritual de celebración de la vida pascual efectuada todos los años en una fecha por los judíos.
Ahora, en la segunda y definitiva cena de los apóstoles con el Señor, es precisamente Él, es decir, el Señor Jesús, quien cambia el ritual y significado de cada acción a realizar ahora en esta nueva cena, cual, sin importar que estaba cambiando las costumbres rigurosas de la Pascua judía, efectuado por ellos desde su salida a Egipto hasta la fecha en que estaba reunido el Señor Jesucristo con sus apóstoles días antes de ser entregado. Pero en esta segunda y última Pascua, debido a su forma, motivo, contenido, el Señor trastocará todo aquello establecido en la primera cena, que era figura de lo que Él establecería en esta última Pascua, que nosotros conocemos como la instauración de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, del 24 al 28. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Otra versión dice que es entregado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas Haced todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y por último el 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Se puede deducir que en esta segunda Pascua y última y definitiva, ya no se hará en recordación de todo aquello que significaba el éxodo judío, sino que ésta se hará en recordatorio del sacrificio del Señor en la cruz. Recordemos que el Señor dijo: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Es una frase que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 6:51 para referirse a sí mismo como el pan de vida. Luego el Señor Jesús dijo, según Mateo 26:28, y dice: tomad y bebed, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Es decir, pan y ahora sangre. Nuestro Señor estaba estableciendo ahora un nuevo pacto, no como aquel que había dado a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Ahora debían celebrar por medio de una nueva Pascua establecida como la Cena del Señor, este nuevo pacto introducido por el definitivo, único y suficiente, establecido en su sangre por medio de su muerte de cruz, que el Señor les estaba revelando sus apóstoles allí en esa cena. Ahora, en esta última Pascua que da paso a la cena, es el propio Señor Jesús quien destaca la importancia de la comida que ahora se debía comer. Ahora no de un cordero sobre la mesa, como en la primera Pascua, cuando Él dice: tomando Él lo partió, se refiere al pan, tomando pan lo partió, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Primero de Corintios 12:24. Ahora será de aquí en adelante mi cuerpo, pues era y es el Cordero de Dios. Es decir, el Cordero de Dios es el que se estaba sacrificando. Por último, permítanme decirles que en esta segunda, única y definitiva cena es Cristo, o Pascua, es Cristo, nuestro Señor y Cordero de nuestra Pascua. A Él sea la gloria y sea la honra por siempre. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido traerles una visión un poco, eh, a lo mejor no tradicional de lo que aparecen hoy día por parte del romanismo o el catolicismo romano,
Sin embargo, como usted puede ver, nuestra interpretación es bíblica y se ajusta con aquello que dice el Evangelio. Hoy día, nuestra verdadera Pascua es recordar la sangre y la muerte del Señor Jesucristo para perdón de pecados, como asimismo ahora esperar el día en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Porque usted y yo seremos juzgados, creyentes e incrédulos. Todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Los que hemos creído en Cristo y hemos acercado a Él en busca de perdón y de salvación, nuestro juicio no será para perdición y para ir al infierno. Seremos salvos. El Señor entregará a cada uno de los creyentes lo que el Evangelio señala como coronas de acuerdo a aquello que usted y yo hayamos hecho durante nuestra vida de creyentes. También el Evangelio dice que arrojaremos las coronas a los pies del Señor porque Él es el único que es digno de alabanza y de gloria, y no los hombres, pero aquellos, y escúchemelo bien por favor, usted que me está mirando, aquellos que no han recibido al Señor y no han creído por medio de la fe en Cristo y no se han acercado a Cristo en arrepentimiento, aquellos serán depositados después de este juicio del tribunal de Cristo en el infierno por toda la eternidad. No estamos hablando por un ratito. El infierno es una realidad y allí irán todos aquellos que sin Cristo hayan muerto, porque el único que nos da la vida eterna es la fe por medio del arrepentimiento en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído en Cristo o si usted dice que ha creído en Cristo y que le ha recibido, usted debe ser capaz de evidenciar el arrepentimiento por medio del abandono de los pecados. Usted es rencoroso, usted es una persona que se ama más a sí mismo y que toda su vida ha vivido de acorde a aquello que usted como hombre o mujer desean. Usted es una persona que normalmente se enoja, que nunca pide perdón y que pone su amor propio por encima del amor que debe tenerle a sus padres, a sus hermanos, amigos y conocidos o prójimos. Si usted no ha sido capaz de abandonar estas evidencias de pecado y usted dice que es creyente, evidentemente que esta fe es falsa, porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Yo soy creyente y si usted es creyente podemos pecar, pero una vez que hemos tomado conciencia del pecado, le abandonamos y le pedimos perdón al Señor por el pecado cometido y perseveramos en una conducta que sea agradable a nuestro Señor, porque el hombre justo, dice el Evangelio, es aquel que tiene un sano temor a Dios y le ama por sobre todas las cosas en la persona de Cristo y ama al prójimo como a sí mismo. Estimados hermanos, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le ruega al Señor que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes. Se despide ante ustedes su anfitrión, Julio Sierra Huerta. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.